el texto que está en Isaías 63 y el versículo 7, la página 760. No sé si escuchan bien, porque a las que estamos acá adelante siempre nos parece que retumba. Así que lo podemos leer todas juntas también. Isaías 63, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Bueno, podemos ponernos de pie y leer todos juntos este versículo. ¿Qué les parece? Porque realmente sentí así. Dice así la palabra del Señor. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus miseraciones. Como dice acá, sí, siéntense, hermano, sí, siéntense. Como dice acá, ¿no? De las misericordias de Jehová haré memoria. Y una cosa que Dios le demandaba a su pueblo, ¿no? Como dice en Deuteronomio, ellos nunca se tenían que olvidar de todo, la misericordia que Dios había tenido con su pueblo. Por eso dice en Deuteronomio 8, no quiero leer mucho porque si no, veo el reloj y se me va la hora, como decía, y acordarte ellos nunca tenían que olvidarse, esos 40 años desde que el Señor los había sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud, tenían que acordarse siempre de cómo ellos habían sido alimentados, de cómo Dios los había acompañado en el camino, de cómo Dios había estado en medio de ellos como Dios mismo se lo había prometido. Es maravilloso. Quieren leanlo después en el capítulo 8 de Deuteronomio, un pasaje tan conocido por nosotros. Y aún más le decía que el Señor aún había sido fiel con ellos, aún en afligirlos. Porque hay un texto que dice que, hablando de la fidelidad del Señor, también que hay un salmo, ¿no? Un texto en el Salmo 119, el versículo 57, que dice, conforme a tu fidelidad nos afligiste, decía el salmista, porque aún el Señor cuando también nos manda la prueba, llegó, ahí también está la fidelidad del Señor, porque el Señor en la prueba tiene propósitos, como dice la palabra, ¿no es cierto? Santos, propósitos buenos para con nosotros, aun cuando no la podamos entender lo que nos está pasando, ¿no es cierto? Pero dice que el Señor, y eso mismo se lo decía al pueblo, para probarte, para ver lo que había en tu corazón. Es hermoso, después léanlo en ustedes, ¿no? Para eso el Señor también probaba al pueblo, para probarlos y para ver qué es lo que había en el corazón de ellos, si ellos aún en la prueba iban a ser fieles al Señor, y sabemos que, bueno, también el pueblo no fue muy fiel para con el Señor, pero el Señor fue fiel para con ellos, fue fiel, porque nunca los abandonó. Y aún cuando tuvo que castigarlos, sabía que lo hacía para su propio bien, para que ellos se acordaran, y también con un propósito, para que lo cuenten a la generación venidera. Ellos tenían que contarle a sus hijos todo lo que ellos habían vivido, todo lo que ellos habían experimentado, para que ellos también
conocieran a ese Dios tan grande, tan maravilloso, que ellos tenían. Así que, así también nosotros, ¿no? Cuántas cosas podríamos también decir en cuanto a lo fiel que ha sido el Señor y la misericordia que ha tenido para con nosotros, en primer lugar, en salvarnos, ¿no? Como yo siempre digo yo, gracias Señor por lo que tú tenías preparado, reservado, para mí, porque yo en mi ignorancia total acerca de las cosas de Dios, nunca me imaginé, fue una sorpresa que el Señor tenía para mí, así que qué grande es su misericordia que ha sido. Y gracias también, ¿no? Por todos estos años, que el Señor también, nuestra flaqueza, nos ha sostenido, nos ha consolado, nos ha animado, nos ha acariciado. ¿Cuánto tenemos para decir y alabar a nuestro Señor? Así que bueno, les quería compartir este texto. Y bueno, ahora vamos a pasar a cantar un poquito. ¿Algún himno, algo que... ¿Salmo? Después mire, bueno, Salmo 19. Las carpetitas. ¿Sí? ¿Sí? No escucho. ¿Alguien me habló? Yo siempre cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué lo habrá pedido Normita a este corito? Salmo, vamos a respetar el 2. A Mili que me levantó la mano. Salmo 115, qué lindo. Estamos con los salmos, que, como siempre se nos dice, es palabra de Dios. Los que teméis a Jehová, ahora Claudia, después la otra Claudia. 103. Me parece que la letra de Tarifa se repite toda, pero no hasta misericordia. Se repite todo.
¿Salmo? Ah, Corito 16. Corito 16. Cristo oye la oración. ¿No? Sí, está bien. Acá también se manifiesta la fidelidad del Señor, ¿m? Y el cumplimiento de sus promesas. ¿Ciento cuánto? Salmo 139. Por si no escucharon. Ah, sí. Puedo confiar en el Señor. No sé el número. 67. Muchas gracias. Es muy... 69. Muchas gracias. Lo conocemos, ¿eh? Es un corito.
Hermanas, yo por ahí pensaba que cuando uno pide un corito, por ahí tiene, porque tiene una experiencia con ese corito, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, Ana Julia siempre pide el corito que pidió recién y así, siempre, ¿no? Es una experiencia nuestra, propia. Claudia pidió ese de Cristo oye la oración, y sin duda porque ella también lo ha vivido en su corazón. A mí por ahí en cuanto a los testimonios, yo no le quise explicar mucho a Mónica el otro día para no llenarle la cabeza de cosas, pero tenía una idea que por ahí, para hacerlo así más bien medio breve, y contar, porque cuando fue el aniversario de la iglesia en Casero, creo que era, que fue también por virtual. Bueno, nosotros nos unimos y fue muy lindo porque ellos, bueno, por supuesto grabaron, ¿no? Pero no, eran cortitos los testimonios, pero ellos saben que contaron cómo habían llegado a la iglesia. A mí me gustó tanto eso, ¿no? ¿Quién los había traído? Qué lindo, porque eso era como, ¿no? Como en el principio, ¿no? Cuando el Señor iba llamando a los apóstoles iban y le contaban a los otros, ¿no? Y así se iba anunciando el Evangelio y así las almas se iban salvando, qué lindo. Así que ya igual tenemos la libertad de decir lo que está en nuestro corazón, ¿no? Pero me había gustado eso, fue muy lindo. Muchos testimonios, pero eran así todos muy cortitos, ¿no? Cómo habían llegado, por supuesto, a conocer al Señor, pero también cómo llegaron también a la iglesia, ¿no? Así que, bueno, si alguna quiere empezar a dar testimonio. Yo quiero que mis hijos a veces están en la escuela. Ah, bueno, sí, tenés razón, Normita. Bueno, está bien. Sí. A descansar un poquito. No. Bueno, hermanos, Dios las bendiga, ¿cómo están? Bueno, gloria a Dios, yo quiero agradecer a Dios, saltar la lágrima al corito, puedo confiar en el Señor porque me venía a la memoria, como decía Cristina, esta iglesia hace cuántos años empezó con poquitos, ¿no? Y yo me acuerdo de la iglesia porque vine muy chica, pero algo característico que tiene la iglesia, que más allá del templo, ¿no? Porque el templo sería una casa vieja si no fuese que la iglesia está adentro manteniendo el templo y entendiendo la importancia de tener un lugar preparado para el Señor, ¿no? Y tiene una característica esta iglesia de los apellidos. Yo recuerdo a mi papá orar y tengo todos los apellidos de los hermanos. Recuerdo que oraba, no sé, por los Hansen, los Siri, los Morri, y yo los apellidos, hasta que ahora los conozco bien, había muchos apellidos que para mí eran apellidos, no sabía quiénes eran, de hermanos que ya no están tal vez, o que están en otras iglesias, o en otras provincias. Bueno, nosotros éramos los Martínez, ahora Sosa, y veo que sigue predominando. Y es lindo, porque ahora que yo me dispuse a conocerlos como hermanos en Cristo, más allá de la añoranza y del recuerdo de la infancia, yo me convertí también en esta iglesia cuando era una niña, también mis maestras, y bueno, con Melanie fuimos amigas creo desde que ella nació porque es más chica, no voy a decir desde bebé porque ella es más chiquita.
pero ellas eran de ir a Catamarca. Los Morris fueron de mucha bendición en mi vida siempre porque fueron muy misioneros, de viajar, de visitar, así que bueno, para mí eran mis tíos. Y bueno, pero es precioso que la semilla se desparramó. Y mi mamá siempre me decía, hay hermanas preciosas en la iglesia, hermanas fieles. Siempre me decía eso, yo no me acordaba mucho. La otra vez yo vine a visitar la iglesia, pero no me hice parte. Y esta vez fue distinto. Y conocí a mis hermanas, hermosas hermanas en Cristo, que son de gran bendición hoy para mi vida. Y yo tuve este año un año precioso del Señor. Como había dicho Melanie, este corito, puedo confiar en el Señor. Yo digo que puedo confiar. Él me eligió en mi primera infancia y tuve una infancia preciosa, espiritual, una juventud, y cuando creí que ya estaba bastante grande y fuerte para tomar algunas decisiones, erré y fracasé. Y le doy gloria a Dios porque Él también permitió eso, para fortalecerme, para hacerme entender muchas palabras que Él nos da, ¿no? Que sin Él nada somos, que sin Él nada podemos hacer. Y este año el Señor me regaló este texto del Salmo 32:8. Yo me agarré de esta bendita promesa con uñas y dientes, como se dice. Me agarré de este texto firme, creyéndole. Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y este pedacito precioso, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, entender que Dios tenía los ojos puestos en mí. Fue precioso porque eso lo hizo Él siempre conmigo. Él fue fiel, como hemos cantado, Él permanece fiel. Pero yo llegar a entender esa promesa tan preciosa de que sus ojos estaban fijos en mí, sobre ti, realmente entregarle mi vida y decirle, Señor, acá estoy, esto es lo que soy, si desarma, arma, haz como tú quieras. Y eso fue precioso. El Señor me ayudó con su espíritu. Tantas cosas que el Señor nos da como hijos, pero muchas veces no lo tomamos, pero lo tenemos ahí para agarrarlo y para disfrutarlo en Cristo, pero preferimos a veces nuestras fuerzas, ¿no? Y entonces me hizo recordar Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Y el Espíritu Santo está ahí, está acá en nosotros. Y Él está para consolar, para enseñarnos todas las cosas, cada momento. Y bueno, el Señor me lo recordó, me dijo, siempre mi espíritu estuvo con vos, y entendelo, y disfrutalo, y tomalo, y dejalo que te ayude, que te guíe, que te enseñe, que te muestre. Así que fue un año de mucha prueba, de mucho llanto y de gloria a Dios, mucha gratitud, porque me está mirando, se está fijando en mí, y eso, yo pude llegar al punto de decir, nadie se interesa por mí, humanamente pensando. Y entonces el Señor me dijo, yo siempre, siempre, siempre. Y es tan precioso entenderlo. Por eso le doy gloria a Dios por su iglesia, por los fieles, por los que oran, por los que creen y por los que esperan. Y que no nos cansemos, como dice el Señor, de hacer el bien, de dar la semilla a un niño a quien el Señor ponga en nuestro camino, porque su obra no es en vano. Por eso sé que su iglesia está por muchos lugares, que esos apellidos que yo recuerdo, millones de algunos que ni conozco, pero el Señor, donde la semilla cae, hace la obra. Así que gloria a Dios por su iglesia, por ustedes, hermanas, que han sido
preciosa este año para mí. Le doy gracias a Dios. Que Dios las bendiga. Muy hermosas las palabras, también la experiencia de nuestra hermana Normita. Así que bueno, alguna más se va a animar. Hagámoslo en forma sencillita. Así. Yo me había pensado, por ahí hago un poquito, no, después de historia, después dije, no, eso lo vamos a dejar a los hermanos que van a hacer una reseña el sábado, así que vamos a hacerlo bien así sencillo, para que, bueno, nos gocemos y alabemos al Señor con nuestra sencillez. Así que vení, Mili, la vimos crecer, yo ya tengo un año, Mili, acá, así que ya te tuve a Upita. Estoy grande. Bueno, la verdad que uno cuando tiene experiencias con el Señor no puede dejar de compartirlas, ¿no? Esas experiencias que nos marcan. Y bueno, con toda esta experiencia que estamos pasando como familia, voy a hablar de mi experiencia primero. La verdad que son de esas experiencias en la vida que son un antes y un después. De esas experiencias que cuando te piden de contar una experiencia es la primera que se te viene a la cabeza, ¿no? Pero son buenas porque las experiencias que me han tocado en un pasado, que también han sido bravas, me han acercado un montón al Señor. Y me han ayudado a tener una relación mía con el Señor y no tanto por ahí el hecho de venir de chiquita, que te traen a la iglesia. Y bueno, cuando arrancamos con todo esto, yo la verdad que estaba peor en un principio con la duda más que con cuando ya teníamos el diagnóstico, ¿no? Y el Señor me fue acompañando de un principio. La primera palabra que me dio el Señor fue con Jonás, pero el último capítulo, el 4, que no lo voy a leer todo porque es largo, pero para contárselo, el Señor le dice a Jonás que tenía que ir a predicar a Nínive, y Jonás no quería, porque él creía que esa ciudad no era digna de ser salva. Pero bueno, va igual. Nínive se convierte toda, entera, y Jonás se enoja, como que no había podido ver la obra del Señor. Entonces el Señor le prepara toda una experiencia que es con la calabacera, de una calabacera para taparse del sol, y Jonás como que se había encariñado con esa calabacera, y el Señor después la destruye. Y Jonás de vuelta, enojado hasta la muerte. Y algo que yo había meditado es cómo a veces, en lo que el Señor me reprendió, ¿no? Cómo a veces mis emociones, sea enojo, tristeza, angustia, me son de impedimento para llegar a la experiencia espiritual, ¿no? Como que en vez de tornar esta experiencia bendición, no, me quedo con que estoy mal. Y eso ha sido durante toda la experiencia, ¿no? La verdad que he tenido un montón de experiencias con el Señor, en las que el Señor me ha bendecido un montón. Y hubo un texto que me dio una hermana antes de la operación de mamá, que justo me tocó estar sola en la sala de espera, así que me llevé mi Biblia de bolsillo y leía mientras que mamá estaba ahí. Pero bueno, les comparto el texto que está en Filipenses 1, 12, que dice: y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué propósitos tendrá el Señor con esto, no? Porque, como decía, moverme de la emoción de que estoy mal y
cumplir los propósitos por los cuales el Señor está permitiendo esta angustia, ¿no? Que sea provecho del Evangelio. Y ya estamos viendo un montón de frutos con esta experiencia. El viernes pasado me quedé hasta cualquier hora con mi prima predicándole y hablándole. Ella me sacó el tema de cómo estábamos. Y ella me decía, yo veo que ustedes se aferran mucho en la fe. Y a veces uno piensa que es como que los quisiera sacudir y decirles, entendeme. Pero a su forma lo ven. Y bueno, ese fue uno de los frutos que estamos viendo. En mi familia, en mi mamá, que le puedo predicar a la abuela también. Y después otro texto que me dio el Señor fue en el Salmo 115, que fue uno de los que pedí, y que también fue un salmo que me ayudó mucho en toda la experiencia que pasamos con mi abuela Carmen. Todo el salmo es precioso. Los primeros 3 versículos que dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué dirán las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Y nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y después el versículo 11 y 12 que dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Y me acuerdo cuando había pasado toda la experiencia con mi abuela, fue un mes entero también en la que pasamos muchas experiencias, y yo tenía en el pensamiento, bueno, ahora es momento de prueba, las bendiciones ya van a venir, y así, y me lo repetía. Y el versículo 12 que dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Las bendiciones ya van a venir, ya vamos a ver por qué el Señor está permitiendo todo esto. Hay que pasarlas, sí, pero algo que hablábamos con mamá es cómo hace la gente que no lo tiene al Señor para pasar estas cosas. Y uno que lo tiene al Señor a veces no puede llevar la experiencia con paz, ¿no? Como dice también un salmo, en el día que temo, yo en ti confío. Es como así de sencillo. En el día que temo, estoy con miedo, bueno, confío en el Señor. Y a veces uno espera a que la prueba pase y se termine para poder tener la paz, ¿no? Pero el Señor nos ofrece tener la paz también durante la experiencia. Y eso es algo que también he estado experimentando, y también las oraciones de los hermanos, que es como algo que uno no puede entender, la paz que uno recibe, ¿no? Y que cuando uno a veces no tiene las fuerzas para orar o para dirigirse al Señor, y de repente estás bien, y eso es porque las oraciones de los hermanos también nos sostienen, ¿no? Así que bueno, quería compartirles estos textos, y estaba ansiosa por compartirlo porque también, como dije, cuando uno tiene experiencias con el Señor no puede dejar de contar, como le pasaba a los apóstoles también, que no podían dejar de contar las cosas que había hecho el Señor con ellos. Así que bueno, hermanas, que el Señor nos bendiga. Bueno, qué hermosa. Testimonio también de nuestra hermanita, ¿no? De esta prueba que están pasando, y que tenemos que seguir orando, hermana, ¿eh? Vemos que Karina dentro de poco va a empezar también con rayos, así que tenemos que también seguir acompañándola, ¿eh? Y su propósito, yo siempre me acuerdo, ¿no? Fue que oremos para que el Señor realmente también obre en la familia, porque han sido, por supuesto, muy tocados, más vale, la madre, sus hermanas, los sobrinos, como me contaba. Así que sigamos orando para que el Señor realmente cumpla sus propósitos, que ya se está viendo, ¿no? Y el Señor también fortalezca a nuestra hermana, a toda su familia. Así que bueno, podemos seguir dando testimonio. ¿Alguna más que quiera decir algo? ¿Cómo llegaron acá a la iglesia? ¿Quién? Olguita. Sí. No, venía acá adelante, Olguita,
Vení adelante porque no te vamos a escuchar. ¿Podés? O si no, te llevo el micrófono. Si no puede. Bueno. Bueno, quiero dar gracias al Señor por todas las bendiciones y por todas las oraciones que ustedes han elevado al favor de mi hogar y en especial a favor de mi hijo Germán, que él a lo mejor viene y no se anima a dar un testimonio, pero me hago vocera de él, que el Señor contestó la oración. Él oraba porque tenía un trabajo muy, muy difícil, era maltratado prácticamente, pero gracias al Señor pudo dejarlo, y no solamente pudo dejar el trabajo, sino que antes de dejar el trabajo ya tenía otro trabajo que le habían dado. El Señor tiene gran misericordia y grande amor. Cuando él llegó a casa, cuando antes llegaba siempre venía triste, ese día vino muy gozoso este lunes y dice, ya no trabajo más allí, dejé mi mochila cuando iba esta mañana, decía, otra vez voy a ese lugar donde tengo que estar. Bueno, el Señor me acompaña, me guarda, y él da gracias al Señor porque le guardó, le da gracias al Señor por las oraciones, dice, de toda la iglesia, de todos los hermanos que han estado orando por mí. Y él pide al Señor serle fiel, seguir en sus caminos y que también pueda obrar con su hija. Y gracias da, dice, porque mamá, dice, vos me enseñaste este camino, gracias, dice, gracias al Señor que ha hecho tantas cosas. Yo no lo reconocía, pero ahora me doy cuenta las maravillas que hace el Señor. Está agradecidos a todos, especialmente al Señor. No sé cómo de otra manera explicarle, como dice el Señor, Él es fiel, que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, y Él contesta la oración. Y contestó esta oración que era tan pedida hace más de un año que veníamos pidiendo por este caso de Germán, que ustedes lo habrán visto cuando viene, ha adelgazado mucho, le atacó mucho a su salud también, porque al estar mal, pero gracias al Señor, que Él lo bendijo, lo pudo sacar de ese lugar. Y ahora él dice gracias, porque es como algo que dejó, dice, no te imaginaste. Mamá, dice, ¿cómo dormí anoche? Me decía el martes a la mañana. Dice mi marido, mirá la alegría que tiene. ¿Cómo puede ser? Y el Señor obra maravillas. Que sigamos, él sigue orando, que permanecer fiel al Señor, que lo haga andar en sus caminos, que no lo abandone Germán al Señor y que sigamos también nosotros agradecidos por tantos años que uno conoce el Evangelio. Se imaginan que yo de chiquita me crié en esta iglesia prácticamente. Aquí conocí al Señor, nunca me olvido de Laurita Feliz en lo de estar chica casi abúe, cuando había la lección de la vieja criatura y la nueva criatura. Gracias doy al Señor por todas las misericordias, por las bendiciones. Y también quedó asombrado mi marido,
de cómo mi hijo estaba tan gozoso y tan contento, porque dice: el Señor me sacó, me libró y me quitó de todos estos temores, porque él oraba y escuchábamos cuando nos íbamos a orar a la noche, a las 10 de la noche, 10:10 más o menos, él oraba y pedía al Señor que le quitara esos temores y esa angustia que él tenía dentro, que se la entregara, y el Señor hizo la obra. Así que doy gracias en el nombre de Germán también, y doy gracias al Señor, damos, por todo esto que ha hecho con nosotros, que es una gran bendición, que sigamos fieles a Él. Eso es lo que pedimos ahora, fidelidad al Señor y amor para amarle todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Amén. Una hermana más. Yo me acuerdo de algunas hermanas. Me acuerdo cuando por primera vez vino Rosana Giasio. Me acuerdo de vos, Rosana, cuando entraste a la iglesia, con su melenita bien renegrida. Que no sé quién te trajo, nunca supe bien. Ven y contanos un poquito. Siempre, nunca me olvido de Rosana. Cuando llegaste a la iglesia, cuando yo te vi, porque capaz que ya venía, pero cuando yo te vi. Sí, hace 36 años. Yo ya tenía 15 años acá. 36 años que vine a esta iglesia. Yo era testigo de Jehová y conocí a Carlos Di Santo en ese momento, que me habló del Señor. La doctrina de los testigos de Jehová es: Dios acepta a las personas, pero que no se hagan transfusión de sangre, bueno, un montón de reglas. Y bueno, entonces empecé a frecuentar a Manuel del Mazo y a la casa cuando se reunían los viernes. Y bueno, entonces me hablaban de un Dios que me amaba, que había muerto por mí en la cruz. Conocía el relato, pero era un hombre que murió en el madero, que no era Dios. Así que fueron dos doctrinas contrapuestas. Bueno, yo leía la Biblia de los testigos y iba a lo de los hermanos y les confrontaba. El texto dice esto, y ellos me abrían la Biblia y me decían: no, la palabra dice esto. Sobre la misma Biblia había dos contradicciones. Llegó un punto donde eran blanco o negro y a mí me estaba haciendo dificultoso, se me ponía mal, buscaba a Dios. Así que una noche el Señor me dio el texto que dice de Juan, me parece que es 17, no me buscasteis vosotros a mí, sí, no me elegisteis vosotros a mí, creo que es 15, 14. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que para mí fue realmente era como ir a una oficina y que me atienda la secretaria y que te diga: bueno, el jefe pide esto, y acá el Señor hablaba conmigo. Así que bueno, al poco tiempo fui a un campamento, comprendí mucho más, y cuando el Señor me dio este texto, realmente me entregué al Señor, y desde ahí fue que creí en el Señor y entregué. Así que, 37 años, fue un verano del 85. Así que ahí comencé y seguí al Señor con caídas, con victorias, con falta de fe, pero con entrega a que lo que yo no puedo, sé que el Señor sí lo puede hacer en mí. Así que realmente, dependo del Señor para muchas cosas, para seguir en sus caminos y para el diario andar. Así que, quería compartir eso. Pero más que nada, en este tiempo de pandemia,
muchas veces canté el himno 143, es, aunque fálteme la fe, Cristo me tendrá. Como hemos cantado de hoy, permanece fiel, no nos abandona, nos ama a uno, cada uno personalmente. Como decía el texto que decía Norma, sobre ti fijaré mis ojos. Así que lo hice propio, sé que sus ojos están en mí, y bueno, y para esto me puso. Así que bueno, pasé estos años y sigo, gracias al Señor, en la casa del Señor, a que a pesar del año pasado se cerraron las puertas, el Señor igual nos siguió hablando. Yo doy gracias al Señor por los pastores que siguen mandando los mensajes, por poderlos seguir escuchando. Ahora ya podemos estar integrados en el templo, pero bueno, realmente fue un año muy grato. Asistí a casi todas las reuniones, aunque no lo hacía presencial. Así que bueno, hubo mucha palabra, el Señor nos faltó, pero quería compartir justo una experiencia que en el 20, mi mamá cumple los años en marzo, el 24, y yo ya había planeado todo para ir a Bariloche. 92 años cumplía en ese momento, y bueno, se cierra todo por 15 días, bueno, por 20, por 30, la cuestión es que llegó julio, y dije, bueno, no la veo más a mi mamá, 92 años, no la veo más, así que bueno, oraba al Señor, que no sé, yo decía, nunca publicó ella de su boca decir acepto a Cristo, pero yo recuerdo que mi mamá leía la Biblia, recibía a una persona cuando yo era chica, que iba a visitarla y le hablaba del Señor, pero nosotras como éramos chicas nos molestaba, nos íbamos, así que no nos interesaba, pero ella escuchó el Evangelio. Pero bueno, con esa edad uno se preocupa. Así que bueno, el Señor me dio palabra, ¿no? Pedid, buscad, llamad, y leí este texto que dice en Malaquías, el último capítulo del Antiguo Testamento, el capítulo 3, dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que, bueno, realmente así fue. Mi mamá quedó bien, viva, y en noviembre, gracias a Dios, una vez que se abrió un poquito, pude verla, y agradezco al Señor porque realmente sus bendiciones fueron poderme encontrar con ella, hablar más claramente, si bien ella por ahí se pierde, pero bueno, ella entiende. Así que, y bueno, después de esa época, después de esa vez, 5 veces más la he visto, aún hoy está acá, ha venido a Necochea a visitar por una fiesta familiar, así que agradecer al Señor de todos estos años, 36 años que llevo como hija de Dios, y aún nunca me faltó, siempre me confortó, siempre me redargulló, me exhortó, me sostuvo en todo, así que nunca me faltó, y tampoco el deseo de no estar en la casa del Señor. Siempre supe que en este lugar recibí las mejores bendiciones. Así que el Señor les bendiga. Hemos compartido muchos años de trabajo también, ¿no? En la horita feliz con Rosana, en la casa de las hermanas Danielsen, después en la casa del hogar tuvimos un tiempo en Sonia, después en la casa de ellos. Así que, bueno. Bueno, hermana, no sé si habrá alguien más que quiera contar algo. Está tan hermoso, nos hace tanto bien, ¿no? Cortito por la hora. ¿Cómo llegué a la iglesia? Bueno, a mí me encanta recordarlo, incluso hace un mes, un poquito menos. Fueron a visitar unos hermanos de La Plata y ella me preguntó, ¿y a vos quién te invitó para ir a la iglesia? Y eso es algo que a mí siempre me gusta recordarlo, porque me gusta decir nadie, porque así fue. Siempre, el primer himno que yo me aprendí era el 45, porque me sentía súper representada con esa letra, que dice, el buen pastor al verme perdido, infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil. Porque
yo no conocía a nadie evangélico, nadie, no tengo parientes, salvo mi círculo más cercano, evangélico, no iba a la escuela con ningún evangélico, nunca fui con ningún evangélico, y así que estaba muy como bloqueada. No tenía conocidos evangélicos, nunca golpearon la puerta de mi casa para llevar un tratado, así que podríamos decir que el evangelio, obviamente, hablando, entiéndase en términos humanos, era complicado que llegara a mí, pero obviamente el Señor, cuando tiene en vista un alma, no hay obstáculo que el Señor no pueda superar. Así que me hizo mucho bien ese día que le pude contar a ella cómo había llegado a la iglesia. Me dice, no te puedo creer, dice, ¿llegaste a la hora que empezaba la reunión? Sí, le digo yo, ¿y quién te dijo? Nadie. Porque llegamos con Julio a la hora que comenzaba la reunión, un domingo, y gracias a los problemas auditivos de Carlos, que Carlos estaba afuera, le pudimos preguntar si podíamos entrar, y nos dijo que sí, y la reunión estaba comenzando ahí, y nosotros ni idea que comenzaba la reunión a esa hora, no sabíamos que era una reunión de evangelización, no teníamos ni idea de todas esas cosas. Lo único que había habido era, yo había escrito una carta a un programa de televisión, y me habían enviado una carta que era un modelo de carta, porque estaba fotocopiada, firmas y todo, diciendo que me dirigiera a la iglesia evangélica más cercana a mi domicilio. Como yo había vivido en diagonal acá a la iglesia, era la única iglesia evangélica que me parecía que era evangélica, que yo conocía. Así que, bueno, ese día que decidimos venir con Julio, no sin antes muchas luchas, y haber probado con muchas cosas, pero no lo voy a contar ahora por una cuestión de tiempo, el Señor nos trajo. Así que ese mismo día yo acepté al Señor, siempre digo lo mismo, que del mensaje no escuché nada, pero la oración de Rulo Sutil, cuando él termina la reunión y se le pide la oración, y él oró por si había un alma, ¿vieron esas oraciones que estamos acostumbrados a oír? Si hay entre nosotros un alma que no te ha aceptado, y yo sentí que los ojos de todos estaban sobre mí, aunque todos tenían los ojos cerrados, pero me sentí súper incómoda, porque ¿vieron cuando uno dice, están hablando de mí en presencia mía? Era muy incómoda, me sentí, me estaban todos señalando. Y así que por esa oración yo me di cuenta que era yo, por la que él estaba orando. Así que acepté al Señor yo ese día. Y hace 34 años. Así que, y siempre me gustó que cuando vieron que somos muy inquietos nosotros, así que empezamos a viajar a Buenos Aires, o vinieron hermanos de Buenos Aires, siempre me gustaba, porque, como dijo Norma, los apellidos, venían todos, ¿qué apellido sos? ¿Y quién es tu papá, tu mamá? Me encantaba a todos contestarle, no tengo a nadie en la iglesia. Eso, me encantaba contestar eso, porque siempre, ¿y cómo viniste? Siempre me daba oportunidad de contarles cómo había venido a la iglesia, que no tenía ningún tío, ni primo, ni pariente, nadie en la iglesia. Siempre me gustó eso, siempre. Así que esta conversación que tuve con esta hermana me hizo mucho bien. Siempre me dice, pero eso lo tenés que escribir, dice. Digo, sí, lo tengo que escribir para el día de mañana, si el Señor no viene antes, para las generaciones que se han de levantar, que sepan cómo llegó su bisabuela, tatarabuela y lo que sea a la iglesia. Así que sí, lo tengo que escribir. Pero bueno, eso me hizo bien en el sentido de ver cómo el Señor se ocupó de mí desde el primer momento, cómo me fue a buscar. Así que a raíz de todo eso también pensar que Él no me va a abandonar, ¿no? Aún en las cosas o en las pruebas más duras, el Señor está siempre conmigo, porque como cantamos, es su fidelidad muy grande, y gracias a que es un atributo de Él y que esto no depende de nosotros. Gracias por eso, porque si he podido ver alguna cosa entre muchísimas que les podría contar, es
variabilidad de mía, por lo menos, es así. Y como, contrario con eso, la fidelidad y la inmutabilidad del Señor. Una vez está así, a veces así, a veces así, a veces así, pero el Señor es fiel y siempre me ha sostenido. Y agradecer también a los hermanos, porque siempre descubrí acá, y lo he dicho otras veces, la familia espiritual, que en mi caso es distinta a mi familia carnal, que por ahí otros tienen su familia espiritual y carnal en la iglesia. La mía es distinta, y entonces en estos momentos que me tocan vivir, la familia espiritual ha sido de tremendo apoyo para mí. El Señor, cuando nos busca y nos introduce en la familia espiritual, se ocupa de darnos la hermana, la mamá, todo lo que no tenemos dentro de la iglesia. Y ustedes han sido mi mamá, mis hermanas, mis amigas, mi sostén. Vi el otro día un documental, y con esto termino, porque no quiero traer tristeza, quiero alegría, porque tenemos un Dios muy grande. Vi un video, yo particularmente no soporto, porque soy muy de los animalitos, como Cristina, pero no soporto ver, ¿vieron esos documentales cuando los leones atacan a un animal o eso? No lo tolero, es una cosa que enseguida cambio de canal porque no lo tolero. Y justo que estaba por cambiar de canal veo, Julio lo había puesto, que yo enseguida empiezo, saca eso, que no me gusta verlo. Acá en pañalito. Saca eso, que no me gusta verlo. Bueno, ¿qué era? Un tipo búfalo que era atacado por una manada de leones. Y ya tenía, el pobre animal estaba en el piso y estaban, ustedes saben lo que pasa, ¿no? Todos arriba de él. Entonces, cuando me dice Julio, no, pero mirá, ustedes no saben cómo vinieron todos los búfalos, empezaron a golpear con la cabeza a toda la manada de leonas, porque las leonas son las que cazan en líneas generales, y se lo sacaron de encima, y entre todos empezaron como a empujarlo, a que estaba en el piso, hasta que lo pudieron levantar. Lo metieron al medio de la manada y empujándolo lo esperaron y se lo llevaron. Entonces esto para mí fue muy gráfico, porque ver cómo los animales hacían de todo para proteger a uno de los suyos, y cuando ese suyo estaba caído, todos fueron corriendo a levantarlo y no lo dieron. Se ocuparon de él, porque uno podría decir, bueno, podrían huir, aprovechando que ya lo agarraron a ese, salir todos corriendo, ¿no? Y volvieron para sacarlo. Entonces eso representa un poco lo que yo he sentido, que todos ustedes me han levantado así, como que en momentos que yo a veces me enojo cuando mi familia empieza, no, pero qué fuerte que es Karina, no, pero qué fuerte. Yo me enojo, y me enojo con ellos y me enojo conmigo, porque digo, ¿cómo hago para demostrarles que yo no soy fuerte? No sé cómo hacer. A veces me desespero por eso. Y bueno, pero cuando yo sé que no he sido así, ustedes han sido como esos búfalos que vinieron y me levantaron y me metieron al medio y me cuidaron. En todo momento, respecto, bueno, y aparte ver no solo la iglesia local, no toda la verdad, cómo podemos, en otras ocasiones, no estar en otra religión, cómo salimos en rescate de hermanos, y gracias al Señor por esta familia espiritual y por esta iglesia, como la mayoría de los hombres, no permanecen. Pero si es de Dios, el consejo que dio Gamaliel, ¿no? Si es de Dios, no podemos ir contra lo que Dios levanta. Y esta iglesia la ha levantado al Señor. A pesar de tanto embate y tanta cosa con el enemigo, en estos 34 años por lo menos, que puedo ver, la obra continúa, es una obra levantada por el Señor. Así que bueno, glorificar a este Dios tan grande que tenemos y por esta familia espiritual tan preciosa, el Señor
bueno, hermana, la verdad que es hermosa los testimonios que nos hacen tanto bien, bien nos edifican, ¿no? Porque la experiencia de las hermanas, también nos edifican a nosotros, ¿eh? Y nos consuelan, porque en alguna parte uno se ve identificado con lo que cuenta el hermano y también, ¿no? Es de bendición para nosotros también. Así que bueno, vamos a terminar esta reunión porque ya se ha avanzado la hora. Yo no tengo apuro, pero habrá otras hermanas quizás que sí, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a cantar entonces para terminar, a ver si es... ¿Cuál? Vos sabés que no te escucho porque yo siempre digo que soy la cuarta en la posición de sorditos, porque también estoy en el cuarto lugar. 210, bueno, vamos. Yo no te escucho, Ana Julia, ¿eh? Bueno. Menos mal que tenemos una traductora, se ve que acá Margarita anda bien, así que bueno, nos ponemos contentas entonces. Bueno, damos gracias al Señor entonces, hermana, ¿eh? Terminemos con este himno, y bueno, en otra oportunidad seguiremos también escuchando, que es tan lindo, nos hace tanto bien. Así que, pues está de pie, entonces cantamos en el 110.